Que estuviese Ángel Verdugo aquí en la mesa porque cumplimos su encargo. Varios tuiteros me escribieron, oye, ¿ya le compraste las glorias a Ángel? Sí, se los... Están aquí las glorias esperando a Ángel Verdugo, pero Ángel Verdugo no está aquí. Él les va a explicar por qué no está aquí. Y me da mucho gusto saludarte, Ángel. Buenos días. Gracias, Pascal. Muy buenos días. La verdad es que yo tenía todas las intenciones de estar con ustedes ahí, no solo para disfrutar de las glorias que ya vi en la foto que me enviaron, sino también para compartir, como sabes, que me gusta a mí ese intercambio y el calor Sí, humano que yo se sé. da en la cabina, pues. Pero ando, como dicen los clásicos, traigo un faro cerrado. Entonces, no abundaré más, pero traigo un faro No, bueno, cerrado. que pronto salgas de Así de es. ese Ya estoy problema medicándome, de salud, que yo creo que pero no debe ser algo que tampoco tarde así es. mucho, No ¿no? es, espero, ¿no? Porque Pero ya bueno, van varios te días. mandamos nuestros mejores deseos para tu pronta Ándale, recuperación. pues. Entramos al tema, Pascal. Sí. El día de viernes, como sabes, estamos con un IEPS rarísimo. A ver. Por alguna razón, no es que la ignore, pero que me parece absurda, la Secretaría de Hacienda decidió dar un bajón bastante elevado en el IEPS de la gasolina magna y tocar poquito, pero tocar a la gasolina premium. A El ver, habían IEPS, empezado con 9 centavos y medio, luego se fueron a así es, 32. ¿Qué ha pasado desde efectivamente, entonces? y ahora estamos en un peso 34 centavos. En la Esto Magna. realmente así es Ajá. una cosa inusitada. Ahora, Sí. ¿qué es lo que busca el gobierno federal? Vamos a especular un poco. Quizá calmar a los críticos que señalan aquello del gasolinazo y que no vamos a permitir que suba por encima del crecimiento real, etcétera, etcétera, y demás subterfugios para esconder lo que en verdad es un precio que el gobierno federal no controla. Dos son las variables fundamentales, una es el precio del dólar Sí. y otro es el precio del barril de petróleo, primero de los crudos marcadores, el West Texas y el Brent, y Ajá. luego el precio de la mezcla mexicana de exportación de petróleo. Entonces, al no poder controlar esas dos variables, pues puede decir el gobierno no, que no va a subir acá y allá. En realidad, repito, es un precio que no controla el gobierno. Oye, déjame hacerte un par Pero de preguntas. Bueno, dime, primero, un peso 32 me dijiste, ¿verdad? un peso 34. Un peso 34. Bueno, son cerca de 140 millones de pesos al día que entran menos en la caja registradora de Hacienda. Efectivamente, así es. Así es. Si eso se mantiene, vamos a decir, en el mes y en los meses que faltan para el fin de año, sería una gran cantidad de miles de millones de pesos. Sí. Sin embargo, no creo que vaya a durar esto, Pascal. O si lo mantienen así, ante el anuncio del subsecretario Arturo Herrera ayer en Acapulco, donde en una medida no solo demagógica, sino además peligrosa, utilizarán el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios para generar lo que dicen ellos, un fondo anticíclico. Dicho de otra manera, cuando los ingresos del erario caigan, ahí van a agarrar una parte de ese fondo, pero también ¿Para agarrarán compensar esto del IEPS o para qué? no, simplemente para compensar la caída en los ingresos del erario, así en términos generales. Y Ajá. ahorita voy a explicar un poco eso, pero Adelante. lo más peligroso, Pascal, la mitad de ese fondo va a ser para prepagar o pagar parte de la deuda de Pemex con miras a darle una estructura más paladeable a las calificadoras. Sí. No olvidemos que Pemex debe 105,000, casi 106,000 millones de dólares en deuda extranjera, deuda a, a acreedores fuera del país. Pero aquí, ¿cuál es el peligro, Pascal? El Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios es un fondo creado con miras
a compensar la caída de los ingresos presupuestarios, los ingresos del erario, pero por otras razones, no porque haya que apoyar a Pemex o porque haya que compensar la caída de los ingresos producto de un crecimiento bajo en la economía. Estamos aquí dándole vuelta de manera perversa, diría yo, a un problema estructural que se ha generado por desatinos y decisiones de política pública totalmente equivocadas, esas decisiones. Primero, la cancelación del aeropuerto; segundo, todos estos programas sociales, etcétera, de tal manera que hoy el plantear que se va a utilizar ese fondo para los fines que gustes, pero que no son los fines para los cuales se creó ese fondo, que ahorita tiene como 220 mil millones de pesos más o menos el fondo, que si tú se los das totalmente a Pemex para prepagar su deuda, Pascal, no significarían más que 10 mil millones de dólares y bajarías a 90 mil millones de dólares, y eso esencialmente para nada cambiaría. A ver, déjame preguntarte esto. Los especialistas en finanzas personales dicen que lo primero que uno debe hacer es pagar sus deudas. ¿Por qué no sería una buena noticia utilizar este fondo para prepagar la deuda? Muy bien. La pregunta es válida, tiene relevancia. Tú pones el ejemplo de una persona. Sí. Lo que pasa es que una persona física, así lo entiendo, no tiene un exceso de personal a su servicio. No tiene 15 sirvientes, no tiene 4 vehículos, no tiene excesos en los gastos, etcétera. Pero en el caso que nos ocupa, estamos hablando de una empresa a la que le sobran cuando menos 80,000 trabajadores y empleados, con un sistema de pensiones y jubilaciones insostenible desde cualquier punto de vista y una ineficiencia que merece ser estudiada en las escuelas de negocios. Y el monto de la deuda que tiene esa empresa, 105,800 millones de dólares, tú de repente bajas la deuda en 10,000 millones de dólares, te quedan 95,000, Pascal. Sí. Es decir, no le harías ni cosquillas a la situación de Pemex. ¿Y por qué es esto? Porque no enfrentarías los otros problemas estructurales que son tu sistema de jubilaciones y pensiones, tu contrato colectivo de trabajo, tu exceso de personal, tu tecnología obsoleta y una serie de plantas que no funcionan porque han sido dejadas en el abandono desde hace muchos años, y porque aun cuando la gente no lo entienda y acepte, sí, era más rentable importar gasolinas que meterle a ese fierrero. Bueno, sí, de esas hemos sacado las cuentas y así parece ser. Oye, Ángel, pero más allá de lo que te parezca a ti, lo que me parezca a mí, tengo una pregunta para ti. ¿Qué le parecerá a las calificadoras este anuncio ayer en Acapulco? Yo creo, al menos esa es mi impresión personal, que no va a cambiar significativamente su juicio respecto a la capacidad de Pemex para enfrentar sus compromisos si no se aúna a esta decisión una serie de medidas políticamente muy difíciles, impopulares y dolorosas como son reducción brutal de personal excedente, cambiar radicalmente la visión que se tiene, si no se cancela abiertamente ese juguetito de la refinería en Dos Bocas, etcétera. Por eso, como no acompañas de otras decisiones, prácticamente ese prepago de algún abonito ahí que traías ahí, no va a cambiar por una razón, Pascal, porque las calificadoras están paradas de aquí al mediano y largo plazo. Y con esta inyección, que todavía no sabemos el monto de que sería, apenas una gota en un desierto. Y una última pregunta. Digamos, utilizarlo para esto, ya nos dices, no va a servir mucho para amortizar la deuda, y en cambio, ¿generará o provocará algún daño? A ver, otra vez, porque no escuché la primera parte. Sí, tú nos dices, va a ser poco lo que se haga con esto para amortizar la deuda, son apenas 10,000 millones de dólares, pero el utilizarlo
si bien no va a componer nada en cuanto a la deuda de Pemex, sí provocaría otro tipo de problemas a las finanzas públicas. No olvidemos que este es uno de varios fondos que fue creado para tomar dinero en épocas de bonanza, para cubrir carencias producto, pero no por malas políticas públicas, Pascal, sino para choques del exterior, por ejemplo. Imaginemos una baja del precio del petróleo de 60, 62 dólares, ahorita a 40 dólares, ahí es donde entraría ese fondo a apoyar. Pero cuando estamos hablando de políticas públicas erradas, cuando están mandando un mensaje de desconfianza a los agentes económicos privados, así agarres tú los 220 y tantos mil millones de pesos de ese fondo y pagues deuda de Pemex, no va a cambiar absolutamente nada, y sí dejas descubiertas las finanzas públicas para una situación de verdadera emergencia. Pues bien, Ángel, quedó claro. Te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo. Gracias y nos vemos el lunes. Ahora sí, espero que el foco ya está prendido. Bueno, gracias, Ángel.